Un tema que Dime. era el segundo que te decía, pero que lo podemos aparcar, porque está un pelín relacionado, no mucho, pero tiene que ver con los antiguos griegos, que tampoco, pero un poco sí. Pues dale si quieres, porque el mío no está relacionado con nada de lo que hemos hablado, ¿No? así que es un tema aparte que... Vale. Y esto también lo he escuchado, quizás seguramente, no recuerdo ahora mismo, pero es probable que en el podcast este del Estoico, de Pepe García y Omar. Ujú. Hablaban de, o comentaban en 3 segundos, de que quizás, y se mencionó la bombilla y dije, hostia, están hablando de multipotencialidad. Y realmente era eso. Es como que ellos tenían una impresión y una vez que escuché la frase dije, quizás es verdad. Como que nuestros antepasados, no me remonto a los griegos, a mi abuelo. Vale. No hace falta ir 3.000 años Sí. atrás, no 2.500. En la época de nuestros abuelos, el tema de que una persona valía para todo estaba mucho más extendido en la sociedad. Me da la impresión de que era así. Sin haberlo desarrollado mucho en la cabeza, creo que esto era así. Y que según se ha ido acercando los tiempos hacia nosotros, el concepto este que hemos hablado ya aquí en algún capítulo de especialízate en una sola cosa se ha ido imponiendo y las personas hemos ido perdiendo la capacidad de saber de todo. No solo saber, me refiero a poder hacer de todo. Al típico manitas, por ejemplo, Sí. que sabe arreglar cualquier cosa, ¿no? Pues eso me da la impresión que hoy en día ya está dejando de existir. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, la realidad es que nuestros abuelos mismos tenían que aprender de todo, pero porque tenían que hacer de todo. Claro, es que Entonces, las circunstancias de vida quizás les empujaban a tener que saber o aprender o intentar hacer lo mejor posible, todo lo posible, ¿no? Valga la redundancia, porque era su circunstancia de vida, era claro, más supervivencia que inquietud, ¿no? Teóricamente. Bueno, sí. realmente era así, no era teóricamente. Y según han ido creciendo los tiempos hacia adelante, hacia nuestros tiempos, la comodidad, pongo aquí las comillas sonoras, nos ha hecho. Esto lo estoy improvisando totalmente Dale, esta dale, reflexión, sí. ¿eh? Esto es un momento filosófico en Politalentos. Los tiempos modernos nos empujan hacia la comodidad, al hecho de tener todo disponible, que lo comentábamos en el anterior, de un montón de inquietudes, perdón, un montón de Estímulos. de estímulos en la mano, ¿no? En el teléfono, y eso nos está haciendo probablemente más perezosos, nos está haciendo a lo mejor menos inteligentes, nos está haciendo menos capaces, muy probablemente, a nivel físico, mental, etcétera. Y quizás esos estímulos que los tenían de otra manera en las épocas de nuestros abuelos hacían que esa manera que tenían o esa obligación de sobrevivir hiciera que supieran de todo. Yo aquí veo varias cosas. Por ejemplo, ahora, en la actualidad, veo que por un lado nos hemos especializado más. Vamos, nos estamos especializando más porque, lo que dices tú, vivimos en una sociedad mucho más cómoda, en el sentido de que tenemos todo mucho más accesible. Entonces, por ejemplo, ya no tienes que hacer pan en tu casa. Lo puedes hacer, pero por gusto. Mi bisabuela hacía el pan todos los días para poder tener pan para comer. Por necesidad. Por necesidad. Que no es lo mismo que por gusto. En cambio, ahora te vas a la gasolinera y lo compras o te vas. Encima tienes para Al elegir. chino debajo de tu casa. No hace falta ni la gasolinera. Tienes para elegir donde quieras, encima. Entonces, sí que es cierto que hay muchas cosas que, pues, gracias a que hemos avanzado y hay comodidades, hemos ido perdiendo. Aquí yo veo dos cosas. Pues está la persona que aprovecha esas comodidades para poder dedicar y aprender otras cosas y tal. Que no sé si... Porque hemos comentado muchas veces que especializarse es malo y que es como... No malo, sino para nosotros quizás no lo concebimos. Claro, pero... Nuestro cerebro no funciona así. Quizás malo no está bien dicho. Claro, pero sí que es cierto que a veces, sobre todo, he notado que has comentado como que la especialización que tenemos ahora quizás es negativa. En una sola cosa te refieres. Claro, entonces es como... No tengo una decisión tomada aquí todavía de qué opino. Porque lo que veo es que estamos en un mundo que, como digo, pues estamos mucho más cómodos. Nos está permitiendo también todos los avances que hemos tenido como especializarnos en una única cosa porque se ha avanzado tanto que ya no eres médico. Eres, bueno, quizás este ejemplo, pero en vez de abarcar todo,
te puedes especializar en una única Sí, eres cosa especialista. porque puedes estudiar de eso Eres única cosa Cardiólogo. y vas a tener trabajo No médico, para... sino cardiólogo. Claro, eso es. Ya, ya. Entonces, creo que... Pero claro, eso ha sido gracias a los avances. Si no Ujú. hubiera habido avances, seguiría siendo médico, no cardiólogo. Claro. Ahora te voy a proponer yo la gran pregunta. Ahora me de dice, este claro, sí, sí, podcast. porque no tengo una decisión de tomar esto, entonces estoy hilando de esto, ¿vale? No, esto es un debate, charla. Me parece perfecto, sí, sí. Entonces, es un poco lo que veo ahora, pero y luego también, pues al final, que nuestros abuelos, es lo que comentamos. Yo veo varias cosas. Lo primero, me comentas los estímulos. Creo que sí hemos aumentado muchísimo en estímulos porque Ujú. Sí, eso es obvio. digitalización, quiero decir, había estímulos, por supuesto, pero creo que la digitalización los ha multiplicado porque no es que haya sustituido, sino que ha aumentado. Sí, sí. Entonces, Que ahora hay más, seguro. hay más estímulos Seguro. y recibimos más estímulos a lo largo del día. Sí, sí. Y aparte de eso, yo noto un cambio que no sé si es generalizado o que coincide que es en mi familia, pero tío, mi abuelo no sabía lo que es la pereza. A eso iba. Justo la pregunta que te iba a hacer iba por ahí. Te la hago. Dale, dale, dale. Los avances tecnológicos y avances en general de los últimos 50 años nos han hecho ser más perezosos / peores seres humanos. A nivel, no hablo de peores seres humanos como peores, con esa palabra, sino peores seres humanos desde un aspecto práctico. Ujú. Entiendo la pregunta. Pues diría que ahora mismo sí, pero diría que no apoyo el pensamiento que hay de criminalizar tanto estos avances, porque nos estamos volviendo perezosos. Creo que simplemente es que, como todo, cuando algo se saca, lo puedes utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Quiero decir, Desde luego. cualquier invento tiene esas dos partes. Desde luego. Pues en este punto es igual, no es el bien o el mal, es para mejor o para peor, en este caso sería, no como bien o mal. Entonces, creo que sí que es cierto que, pues como es tan nuevo y creo que es que ha corrido todo tanto que no hemos sido capaces ni de adaptarnos, porque si lo piensas, Claro, sí. es que en 20 años, que tengo yo, 25, hemos pasado de tener el router en casa que chillaba para desconectarlo, el módem, a estar hablando de que yo estoy deseando ya querer tener fibra para que me vaya a que descargue 5 gigas Sí, sí. en un minuto. Ya te digo. Cuando antes los disquetes, ¿de qué eran? No lo sé. No me acuerdo. De megas. Sí, sí, o probablemente sí. Y ya no me veía tanto. Yo recuerdo, yo usaba ordenadores, es decir, habrán pasado 15 años. La RAM eran de megas Sí, sí. y ahora son de gigas. Sí, sí. Pero muchos, además. Y yo ya lo pienso y digo, me faltan gigas. ¿Sabes? Que yo tengo 32 gigas de RAM para poder procesar todo lo que... Que ya es tela. Claro, pero como edito todo eso y tal, para que me lo procese bien. Sí, sí. Entonces es como, hemos tenido un avance tan rápido que creo que nos ha costado mucho adaptarnos. Y el ejemplo es que decíamos siempre, los abuelos, la tecnología les ha costado mucho, no saben usar los dispositivos, es cierto. Pero es que ya no son los abuelos. No, Es que no solo son los abuelos. gente de la edad de mis padres Ajá. les ha costado mucho adaptarse. Sí. Y cosas que para mí que son totalmente lógicas Y obvias. y obvias, no lo ven, ¿sabes? Ujú. Entonces, yo creo que es cierto, nos ha convertido en peores ahora mismo porque lo hemos aprovechado para hacernos cómodos. Y creo que hemos pasado de un extremo de, pues como vivían mis abuelos. Por ejemplo, yo es que a mi abuelo lo tengo muy en mente. Mi abuelo no para en todo el día. Ujú. Mi abuelo no sabe estarse quieto. Entonces hemos pasado... Pero no es porque sea multipotencial. No, eso es. Es porque su situación, su circunstancia de vida era esa. Claro. Entonces, No le permitía, lo has dicho antes, no le permitía a la vida ser perezoso. Porque no comía, no vivía. No era de, trabajaba, tengo no- que trabajar las máximas horas posibles para llevar dinero a casa y tener comida. Eso es. Y mi abuela además pues era de la mentalidad, que no todos los que tienen suelen hacer así, pero mi abuelo era de la mentalidad de contra más mejor. Me refiero, contra más me pueda desvivir, más pueda trabajar para que mi familia esté mejor, mejor todavía. Sí, sí. Entonces, claro, pues usaba todas las horas del día. Todo. Claro, creo que hemos pasado de ese punto al contrario, a intentar estar lo más cómodo y tener todo lo más accesible posible. ¿Veo malo tener accesible las cosas? No. No, por eso no. Creo que nos estamos No, acomodando demasiado eso y no puede quizás ser malo nunca. atontando. Claro, eso iba yo. Si nos estamos convirtiendo en seres humanos menos prácticos, menos capaces de ser autosuficientes
sin dependencia de la tecnología. Sí, y a ver, Que totalmente. no tiene por qué ser. O sea, pues, todo esto solo tendría un sentido si hubiese un apocalipsis. Zombie. O no, zombie. ¿No? Porque si no hay ese Lo que apocalipsis, claro, ¿qué más da? va todo a Que dependa de funcionar. pues si la tecnología es hoy en día todo. A ver, aquí veo dos partes. Yo soy muy positivo en el sentido de sí, creo que nos estamos volviendo muy perezosos y estamos volviendo, llamémoslo tonto, ¿vale? Que es como... Atontando, ¿no? Eso, Un término perdón, cariñoso. atontando quería decir. Ujú. Como que nos estamos atontando, pero soy positivo en el sentido de que creo que no es tan malo. Creo que vamos a mejorar. Hay gente que quiere salir de esto y no noto que estemos entrando en caída libre. Ujú. Creo que, bueno, pues que sí que va hacia allí la sociedad, pero también veo mucha gente de mi entorno, o gente no de mi entorno en redes o lo que sea, Ujú. que no va solo hacia eso, Ya. sino que ya están como viendo, creo que estamos en un periodo de adaptación, de ver cómo, vale, hemos conseguido esto, pero a ver cómo lo aprovecho. Ujú. Sí, Por ejemplo, ahora de los qué jóvenes- manera aprovechar la tecnología. Claro, los jóvenes ahora lo están aprovechando muchísimo pues para toda esa accesibilidad, pues para viajar, para lo que es vivir y estar en el presente, que Ujú. están volviendo casi a lo estoico, porque ahora muchísima gente está volviendo a la naturaleza, haciendo viajes a acampadas, Ujú. está súper de moda irse al norte, Es cierto. hacer road trip, acampar, irte a los picos de Europa y dormir con tu tienda de campaña. Sí, sí. Entonces estamos volviendo otra vez como mucho hacia allí. Ujú. Entonces, soy positivo en ese sentido. Ahora, soy negativo, pero si lo consideramos negativo en el sentido de creo que vamos hacia un punto en el que la gente no va a saber vivir sin la tecnología. ¿Es bueno o malo? Bueno, pues es cuestión de estadística lo que tú dices. Es cierto que si ocurre otra vez una guerra y se va todo, pues a lo mejor estamos un poco en bragas. Pero probabilidades de eso, Bueno, probabilidades de nada, porque Claro, quiero decir- ¿quién te iba a decir que íbamos a pasar por lo del COVID? Y ahí estuvimos. Es lo que Ya vamos de a las hablar. probabilidades. es lo que vamos a hablar hoy en Confusión es mi nombre de pila. Te Así que emplazamos a otro podcast de esta casa de la Última Frontera Radio. Se llama Confusión en mi nombre de pila. Esto es una autopromo pagada por nosotros mismos aquí en Politalentos, que también es de la Última Frontera Radio. Pásate por el podcast en iVoox y te suscribes. cuando Escuchas, esté usa. publicado, ya estará publicado el de Confusión. Correcto. Lo grabamos hoy, pero se publica antes. Sí, Así que pásate a escucharlo. correcto. Pero, claro, sí, me refiero, más que a probabilidades, es poner en una balanza me importa las posibilidades o de que esto ocurra con necesito aprenderlo o sigo aprovechando O todo esto y dejándome a la llevar por ahí. comodidad, ¿no? Claro, Entonces, aquí hay un matiz que hago ahí, que creo que tiene su importancia. Desde el aspecto práctico y de experiencia de vida, ujú, tú por tu edad no has vivido sin tecnología. Y yo sí. vale, En sí. tecnología, entiéndeme lo que me refiero. Tecnología ha habido desde hace muchos siglos, Sí. pero tecnología como la conocemos, móviles, internet, etc. Yo he vivido sin internet y sin móvil, y sin Ujú. teléfono realmente, en general, solo en una casa. No de los que no había en casa. Yo ya, cuando ya nací, ya había un teléfono en cada casa. Sí, un fijo. Y una televisión también. Yo soy del 82, por lo tanto ya eso ya existía. Ujú. Pero sí he vivido sin internet y sin móvil y sin inteligencia artificial y estas cosas. En este caso, por la edad que tú tienes, tú no. Antes de que Entonces, sigas, realmente- pequeño apunte, yo sí. Bueno, pero refiero- ¿hasta qué edad eras claro. consciente de ello? No, más de lo que la gente se piensa, porque no es la primera vez que tengo esta conversación. Yo hasta que no entré a la ESO, yo tenía una vida muy parecida a la que tenéis vosotros de no digitalización, no... Vale, Claro, pues es que no existía, no es que No. no quisiera, es que no había. claro, me refiero, yo, vale, lo único así más diferente Vivir es... en la calle. Yo hasta... Eso lo he vivido. Lo he vivido hasta muy mayor. Vale, vale. Entonces... Sí, pero por cómo eras. y por... No, y porque no, realmente... No porque no existiera, me refiero a Sí. que no digo que no que quieras entrar a eso, no, sino que no existía. Pero- Que ni lo pensábamos porque no existía. No te creas, porque quiero decir, en mi parte también no existía, me refiero... Pero estaba creado. Mi primer teléfono... El ordenador sí. Claro, es que yo no. Vale, ya lo sé. Pero me refiero, por ejemplo, la adicción a teléfonos y todo eso y tal, a mí me dieron el primero cuando entré a la ESO, es decir, con 12 años, Lo sé. era un Nokia Mm. todavía. Sí, sí. Es cierto que ya empezaba a ver los primeros táctiles y mis padres precisamente se compraron en esa época el primer táctil. Ujú. Pero estamos hablando de que era el primer táctil, me refiero. Que no estábamos en el punto de me encierro en mi casa. Ya. Yo no llegué, en mi infancia no llegué, gracias a Dios, porque estoy muy contento de haber vivido esa época, no llegué a vivir esa época de decir me encierro en casa y tal, porque bueno, sí lo había respecto a videojuegos y máquinas, igual que la tuya, como puede ser Claro, pero no. Plays y tal. En la pero, mía no existía los videojuegos. claro, en la mía sí que había Es videojuegos. parte de mi infancia. Pero sí que es cierto que yo lo he vivido como si no lo hubiera, porque en mi casa, pues Sí, bueno. la que se compró fue la Play 3. Por tus Así que tú circunstancias, imagínate, estaba yo ya, era mayorcito. Sí, sí, sí. Entonces,
Yo sí que he vivido una vida muy parecida a la Un vuestra, de estar... Yo todos los recuerdos que tengo de entretenimiento era calle. Yo los recuerdos que tengo de... A eso iba, que realmente si recuerdas algunos años de esa época en la que no existían las consolas, no es que no hubiese, es que no existían. No existían los teléfonos móviles, no existía internet, o si existía, para el común de los mortales no existía. Y tu vida era realmente un entretenimiento con lo que tenías físicamente, un patinete si tenías suerte y te lo podían comprar tus padres, una bicicleta, unas canicas, unas chapas, o tirarte por la tierra y comerla. Efectivamente. O jugar en el campo hasta tirar de ingenio y arrastrarte por todos los sitios y llegar a casa reventado todos los días y arañado por todos los lados. Entonces, para alguien más joven que tú quizás, que no ha vivido esa época analógica, vamos a diferenciar entre analógica y digital, ¿no? ¿Vale? Para que se entienda un poco. Quizás llegar a pensar en este debate que estamos teniendo de si el humano se ha ido, si el hecho de tener la tecnología tan desarrollada ha hecho que nos volvamos, como hemos dicho antes, vagos y quizás no tan prácticos como antes. Alguien más joven que tú no puede realmente llegar a una conclusión porque no lo ha vivido personalmente. Lo puede analizar desde el punto de vista, como estamos hablando, ¿no? Pero no de una experiencia vital propia. Los que hemos vivido, yo en este caso unos cuantos años, con plena conciencia perfectamente, puedo decir que sí que realmente creo que ahora no somos peores humanos. Desde el punto de vista que he dicho antes. Yo también lo creo. Y hay un dato, pero ya no solo sino que nos alimentamos peor, que nos entretenemos peor, nos estamos haciendo más tontos, etc. Hay un dato que también comentaron en el podcast, que también viene bastante al hilo, que tiene que ver con la nutrición. Y es que, cuando lo dijeron, me empecé a pensar y dije, hijos de puta, tienen toda la razón. Ya no en la época de tu abuelo. En mi época, o quizás anterior a la mía, no había gordos. En la de tu abuelo, por supuesto, no había gordos. Eso te lo digo desde ya. No existían los gordos. ¿A qué voy con esto? Los hábitos alimenticios, la época de nuestros abuelos, por supuesto, era más supervivencia que otra cosa. Me refiero a la época de nuestros abuelos cuando eran jóvenes nuestros abuelos. Sí, hablamos del 30, el 40, el 50. Que estábamos en momento guerra o posguerra. Efectivamente. Ahí la supervivencia era lo más importante. No había gordos, no porque no comieran mucho, que podrían, los ricos seguramente comer mucho, sino porque la nutrición y la alimentación se centraba un poco en lo que el cuerpo necesita. No como hoy en día que no solo estamos sobrealimentados, sino que realmente todos los inputs que nos lanza la sociedad es consumo, consumo, consumo. Sí. Y o eres un estoico de libro y no te dejas llevar por esos impulsos, o terminas comprando, gastando, comiendo cosas que no necesitas. Correcto. Por lo tanto, por supuesto, nuestros abuelos no, en esa época no había gordos, pero es que en mi generación, o quizás un pelín antes, tampoco había gordos. O sea, algo pasó desde un poquito antes del 80 hacia adelante, hacia aquí, que hizo que ya no solo nos estemos convirtiendo en peores seres humanos, sino que a nivel alimenticio nos estamos autodestruyendo a nosotros mismos. Yo lo tengo muy claro y lo he vivido de primera mano. La comodidad es lo que nos Claro, y todo viene enlazado hacia la comodidad, pero es que la comodidad creo que está reñida con la tecnología. O sea, la tecnología nos ha hecho más cómodos y eso tiene como resultado que comemos peor, nos entretenemos peor y podría seguir, no se me ocurren más cosas, pero podría seguir. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y es lo que te decía antes, que creo que estamos yendo hacia ser más atontados, pero que soy positivo en el sentido de que creo que es una adaptación, que llegará un punto en el que iremos a mejor, no toda la sociedad, habrá gente que se queda aquí y ya está, pero creo que habrá un grupo grande que poco a poco iremos hacia otro punto. ¿Por qué? Porque lo veo, quiero decir, hablemos de alimentación. ¿Qué gran cambio hubo? Comodidad. De repente se abrieron un montón de sitios como McDonald's, Burger King, comida rápida. La comida rápida ya de repente es el gran boom seguramente de la alimentación mundial. Hacia lo malo. En los centros comerciales ahora tienes comida enlatada que parece que es buena, pero no lo es. Comida ultraprocesada que la tienes para comer ya y pues no es buena. Comodidad en general, como tú dices. El tenerlo rápido, claro. No saludable, por supuesto.
Claro, es que en el aspecto alimenticio se nota muchísimo. Eso, el dato ese que dijeron es que en los 70 hacia atrás no existían los gordos. Y hoy el porcentaje de sobrepeso en España creo que estamos en el top 3 del mundo. No sé. Los yankees, por supuesto, son los primeros. Sí. Y creo que no España es el tercero o cuarto. El índice de obesidad en menores. O sea, que es gravísimo. Gravísimo. Pero y yo mismo lo veo en la gasolinera, tío, es que es un campo para analizar increíble. En la gasolinera, tío, cada gente que entra, el porcentaje de obesos, pero obesos me refiero con un índice, con un IMC de 20. Estamos hablando de obesidad, no de... Obesidad, no de que te sobren unos kilillos, no, es. obesidad mórbida en algunos casos, es altísimo. O sea, si pusiese en un folio anotaciones de cuántas personas entran a la gasolinera y cuántas personas tienen obesidad, sería altísimo el porcentaje. Pero creo que vamos hacia lo que, me repito, pero por terminarlo, hacia un buen camino, porque ya empieza a haber mucha gente, muchas incluso empresas, muchos autónomos que van hacia esto de inculcar de manera gratis por redes o incluso servicios que te permiten aprender de todo esto. Y veo mucha gente que intenta coger conocimiento. Mucha gente no para el cómputo global de la sociedad. Mucha gente, me refiero a... Que empieza a haber una sección importante. Si hablas de los millones de personas que somos... Te refieres a una conciencia. Que empieza a haber conciencia. Empieza a haber conciencia y un movimiento ya de un grupo de gente que yo considero grande. Que ya empieza a considerarlo un movimiento, no 4 chalaos que piensan de manera diferente. Te refieres a conciencia, hay una masa grande detrás de eso. Entonces, por estas cosas, lo mismo con el ejercicio, lo mismo con tal, tengo fe, o más que fe, no es fe, yo creo que soy positivo en el sentido de que vamos a ir hacia un sitio mejor en este aspecto. Ahora, que habrá gente que se quedará en lo anterior, pues sí, pues igual que hay gente que sigue pensando que las mujeres tienen que limpiar solo y ya está. Sí, por supuesto. Entonces, pues sí, habrá gente que se quede en estas comodidades, pero creo que poco a poco iremos avanzando otra vez hacia lo mejor del cuerpo. La movida es que desde el punto de vista de la sensatez, que es estoicismo puro y duro, ¿qué ha pasado para que tenga que haber una conciencia social sobre esto? ¿En qué momento dejamos de ser sensatos? Esa es la clave. Mira, esa creo que es la gran pregunta. Yo creo... ¿En qué momento? Por información que he ido recapitulando precisamente de gente muy parecida a esta y tal, en los últimos años desde la cuarentena hasta aquí, me basaría en que el cuerpo al final es muy cómodo y hemos aprovechado este momento de yo hasta los huevos de todo, quiero aprovechar estas comodidades para no solo decir quiero aprovechar estas comodidades, sino que como ha pasado ya una, incluso 2 generaciones, el problema es que estas generaciones ya no es como... no tienen conciencia de que se están tomando un descanso. Se creen que esto es lo normal y lo que hay que hacer. O sea, para mí lo que creo que ha pasado ha sido que una generación ha dicho necesito descansar, menudo desahogo que de repente pueda ir al supermercado por una barra de pan o pueda ir al supermercado y me pueda permitir este capricho. Sí, esos son los de nuestros padres hacia atrás, quizás. Entre nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Ahí de repente, por poner... se relajaron porque dijeron, hostia, la vida parece más fácil ahora, ¿no? Claro, entonces, la siguiente generación, los padres, por ejemplo, nuestros padres, aunque sí que vieron que no es lo ideal esto, porque son conscientes de ellos, se han acomodado muchísimo. Sí, lógico, los tiempos les han ido y han dicho, transformando. Y ya de repente ha nacido gente... como puedo ser yo incluso yo tuve comodidad desde mi nacimiento, o sea que quizás yo ya, Sí, pero creo que, o sea, tú y yo, creo que sí, ya nacimos con comodidad de nacimiento, pero creo que, no sé por cómo nos hemos criado tal, tenemos algo de conocimiento de que esto no es lo ideal. Conciencia. Conciencia, ¿vale? Claro. Pero es que yo creo que hemos llegado a... No sé si ya es que yo no sé si soy un bicho raro o es que es en la siguiente generación, ¿vale? A lo mejor sí. Pero hemos llegado a una generación en la que la gente se cree que esto es lo normal. Pero claro, pero ten en cuenta que esa generación ya ha nacido con esto. Por eso, que como ha nacido con esto, no saben que... Para mí es como, esto era un descanso y ahora, vale, es un descanso, pero no podemos vivir así. Podemos aprovecharlo, pero que no se nos vaya de las manos. Claro, pero como la gente no sabía que es un descanso, han dicho, esto es lo normal, pues ya está, pues, claro, pero pato para mí. Realmente no se le puede culpar a las generaciones que hayan... Es como lo que te decía antes, yo sé lo que es vivir sin Internet porque he vivido sin que existiera Internet. Pero alguien que, por ejemplo, haya nacido ya con Internet, realmente no tiene ni idea de lo que puede suponer vivir sin Internet porque no es una realidad para él. ¿Lo puede leer en Google? Sí.
pero no es Pero- una realidad. Entonces, culpar a la gente que se deje llevar por las circunstancias sociales de su momento de nacimiento no es tampoco del todo justo. Claro, yo no estoy culpando, para mí es una falta de información. Es Claro, como, luego las inquietudes de cada uno, ahí está la historia. claro, para mí es como, imagínate, estás en clase, tienes una hora de clase, media hora de recreo y una hora de clase. Ujú, El que sale de clase y va al recreo sabe que es un descanso. ujú. El que llega tarde y entra directamente al recreo y es su primer día, Sí. a lo mejor no sabe que, No, que que después había hay clase otra antes. vez. Claro, Claro, no tiene ni pues idea. para mí es lo mismo. Sí, sí, sí. La gente se ha acomodado y yo lo veo, por ejemplo, pues tío, que a lo mejor yo soy un bicho raro y ya está. Pero, por ejemplo, yo hablo con la gente y le pregunto, digo, ¿pero cuántas veces pides tu delivery a la semana? ¿Al mes? Es que, o a la Podría semana. decirlo al día, ¿no? Es que yo- Algunos incluso al día, ¿no? Y gente que, porque bueno, que lo haga el Chocas, que lo haga Ibai, que lo haga gente que le sobra la pasta, pues bueno, pues se dejan llevar precisamente también por la comodidad de decir no cocino, Sí, sí, claro. a pesar de que se podían pagar una cocinera, que ya muchos Bueno, ellos o lo hacerlo tienen. ellos. Bueno, sí, pero quiero decir, tienes la comodidad, Sí, sí, sí. no quieres cocinar, pues pagas un cocinero, una cocinera, que lo haga. Pero se, Ni llevan por- siquiera. se deja Ni por la siquiera. comodidad de la comida mala. Entonces, esa gente, bueno, lo puedo llegar a entender en el sentido de que pues han dejado llevar por la comodidad y tienen la pasta que se lo pueden permitir. Sí, pero no es una excusa. Pero gente, tío, que no tiene ni la pasta. ni le sobra el dinero Claro, claro. y de repente yo veo que han cogido el hábito de pedir Y como pedir, mínimo pedir. una vez a la semana. Digo, que yo pido una vez al mes Bueno, eso porque vives en la ciudad, porque si no vivieras en la ciudad no había delivery. Aquí no existe, ya, aquí no existe, pero claro, ahí. estos datos no son de aquí, son datos de, Claro, de de ciudad, donde, lógicamente. de donde yo he nacido, que sí que se puede pedir. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces es como, ¿en serio para ti lo normal es salir a comer fuera Todo el rato. de manera constante? O X días a la recibir? semana o el 50%. Claro. Y quiero decir, porque Y ya te no, dirán, sí. no solo es el gastar, Sí. es el que esa comida no suele ser la mejor. No, lo más saludable seguro que no. Entonces, que yo tampoco soy la persona que mejor alimentación No, ni tengo. yo tampoco, si aquí no estamos hablando de ser mejores que nadie. Claro, no. por Eso lo eso. estamos debatiendo sobre Pero que me llama la por atención. lo que parece, a mí me parece una tendencia hacia un peor ser humano. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que estamos yendo hacia allí. Me incluyo, ¿eh? Me Pero incluyo. con Aquí el- me incluyo 100%. Pero con el pero de que creo que hay gente que está intentando que no caigamos en vacío hacia allí. Claro, pero esa es la movida. Porque yo, por ejemplo, me incluyo. ¿Puede remar uno por millones? Yo creo que sí, que poco a poco. La estadística de historia mundial dice que no. Claro, pero yo creo. Pero es que no está remando uno para millones. Quiero decir, uno. Por ahí. Pero vosotros mismos me lo dijisteis el otro día. Yo les pregunté, ¿vale que una persona se queje? No me acuerdo de qué hablábamos en Confusión. Pero yo os pregunté, ¿vale que una persona se queje y haga un vídeo de YouTube? No me acuerdo de qué fue. Me dijisteis, sí, así se inicia un movimiento. Sí, pero creo que que- sirva de algo o no, eso ya depende. Pues yo creo que estamos Que en la llegue misma. a algo, quiero decir. Yo creo que estamos en las mismas, porque yo sí que veo que. No, sí. Realmente que- como momento reactivo funciona, por supuesto. Yo creo que estamos por ahí porque, pues mismamente, están saliendo muchos podcasts de esto y ya Sí, no podcasts. sí. Hay mucha gente que de nivel. Yo sigo a un par de personas que, bueno, mira, pues cuando tenía el podcast entrevisté a uno que se dedicaba a. ¿No te gusta el gimnasio? Yo soy entrenador anti-gimnasio, porque no le gustan tampoco. Y hace todo clases online. Hay muchísima gente que promueve el deporte y creo que hay mucha conciencia. Sí, no, sí, lo hay. Por ejemplo, ahora el deporte. Pero de momento no surge. Porque... Yo creo que poco a poco se está expandiendo. En el sentido, mismamente, tú y yo, vale, no tenemos la mejor alimentación, yo soy consciente, Y yo. tampoco tengo la peor. No, Porque un grado medio. compro en el Podría hacerlo mejor, por supuesto. O sea, compro lo que nos dan sin mirar si es bueno o malo, me refiero. No me voy a mirar. Generalmente malo. Me refiero, pues. Procesado. Podría coger y analizar cómo hace la gente que de verdad se preocupa por esto, de cuánto lleva esto de, por ejemplo, de pavo. Pues a lo mejor yo no estoy todavía en ese punto de centrarme tanto en esas cosas, pero bueno, compro esas cosas y me las cocino yo. Sí, sí. No las compro Estás fuera. ahí a mitad de camino entre lo saludable. E intento no comprar, pues, por ejemplo, procesados de las latas o lo que sea, me lo cocino yo todo. Pero no analizo todo esto. Vale, pero sí que ya ya tenemos la conciencia de decir, soy consciente de que esto no es lo ideal y voy a intentar apalearlo lo máximo posible y no dejarme fluir y llevarme a da igual todo. Que es lo que la sociedad te invita a delivery. La sociedad te empuja al delivery. Claro. Que aquí no, porque no se puede, pero... Sí, bueno, pero si en vives general. en una ciudad, sí. Te lo hago todo, te lo sirvo todo, que es un poco la... Si lo extrapolamos al consumo de pantallas, Ujú. digo pantallas por englobar móvil, Sí. tele y ordenador, ¿no? Ujú.
las plataformas, el concepto de plataforma audiovisual de hoy en día es, te doy 17 trillones de contenidos para que tengas todo el rato de entretenimiento. Del género que sea y del contenido que te dé la gana. Tienes lo que te dé la gana. Ahora bien, toda esa oferta nos hace mejores seres humanos. No. Está claro que no. O sea, yo lo digo, soy consciente que estamos Está viendo en un claro que momento en el que vamos para abajo. Sí. Pero Como sociedad, creo. creo que Ya no solo como seres humanos. sino creo como que no sociedad. estamos cayendo en queda libre. No, hombre, porque bueno, es que eso es difícil, claro. Porque ¿cómo describes caída libre? Lo describo como que ¿Una guerra mundial? No, lo Eso describo... sería la caída libre. No, me explico. Que en mi mente lo tengo muy claro. Luego nos fácil pasar las palabras. No es una expresión quizás la mejor para explicarlo lo que he usado. No, pero al final en caída libre me refiero a que no vamos todos, que es muy complicado que esto ocurra en una sociedad, pero no vamos todos hacia ese punto. Está claro. Hay gente que está opuesta y lo que noto sobre todo es que creo que esa gente que empezó a estar opuesta o que se acordaba de lo anterior, porque al final estamos hablando de que esto ya existía, intentar mantener este culto al cuerpo y todo eso, Toda la vida. pues esa gente que se acordaba o que está en contra o que ha encontrado, está propagando esta idea y poco a poco, aunque sea, pues mismamente tú y yo hablamos de ello, Por tú lo y yo menos intentamos. hay una conciencia. Entonces creo que sí que empieza a haber esa conciencia. En un ámbito. A que eso es a lo que me refiero, de que no vamos a caída libre, sino que gracias a esta conciencia y a esta gente, pues Sí. de momento está amortiguando la caída, está haciendo que caigamos más despacio. Que pueda, y yo, porque soy un ser positivo, creo que en algún momento la curva torcerá. Se va a torcer hacia otro... Pero esto es porque yo es cierto que soy una persona muy positiva y que... Ojalá la putada es que jugamos en contra de las grandes multinacionales y la publicidad, que al final es lo que controla todo, que precisamente lo que quiere es todo lo contrario, que caigamos al hoyo continuamente, porque lo que busca es hacernos dependientes de todo. O sea, yo creo que lo que el concepto social hoy en día busca es que seamos adictos a todo. A todos los estímulos que la sociedad nos lance, da igual el ámbito, alimenticio, de entretenimiento, laboral, lo que sea. Es como que me da la sensación de que el sistema quiere que seas un junkie para tenerte totalmente adicto y enganchado al consumo, que es de lo que se nutre el mundo hoy en día, ¿no? De que tú gastes. Sí, eso es el Si tú te vas a vivir al campo y dejas de gastar y te pones una gallina y un huerto, el sistema, si eso lo hacen los 6.000 millones de personas, el sistema se cae, se rompe. Porque no se sustenta. Aquí hablaremos de ello esta tarde en Confesiones mi nombre de pila. ¿Porque tiene que ver con el docu o qué? Al final, el docu hablan de lo que se consideró en las redes sociales, toda la parte conspiranoica del COVID. Es de lo que va el docu. Por eso te digo que es intenso. Del COVID. Vale. Hablan de toda esa parte. O de todo lo que... Quiero decir, lo que se considera así en redes. Sí, al final, entiendo. todo lo que la sociedad no remaba para adelante, pues lo que la gente decía lo contrario, todo lo que se habló de los chips, de todo eso, es de lo que trata el documental. Vale. Entonces, saca muchas... Ayer noche pensé mucho precisamente sobre la sociedad y llegó un punto en el que dije, mira, pues si se estampa, que le den por culo. Yo me bajo. O sea, me refiero... Yo me quedo a un lado. Llegué a un punto, tío, en el que... Justo eso es a lo que iba. Esa reflexión que acabas de decir es a lo que iba. ¿Puedes realmente tú bajarte de este tren? Del consumo en su amplio espectro de la palabra. Podemos, sí, creo que ¿Tú te puedes mantener ajeno? Sí. ¿Tú crees? Sí. ¿Crees que está fuera del sistema? No, yo no. Creo que se puede hacer, pero yo ni de coña. Vale. Yo que voy a estar fuera del sistema. Yo soy... Claro. Soy el que más... Yo soy el que más, ¿no? En cuanto paso por un McDonald's soy el primero que se come un menú. Un Mac menú. Vale, el que más también, no, pero... yo también, yo... El que más no, pero yo estoy enchufado. Claro que sí, pero creo que se puede. No, pero la conclusión que llega ayer al final es... Pues, por suerte, por desgracia, yo tengo una mentalidad de justicia que muchas veces me sale y que me cuesta tolerar... Me cuesta pensar que la gente sea tan mala muchas veces. Si ya no es mala, o que pero tengas un interés u otro no significa que sea malo. Vale, me explico. Yo tengo una mentalidad de interés muy social, muy común, muy en la grandeza. Ya, el interés general antes del propio, ¿no? Y me cuesta pensar que la gente sea a veces tan... Ya no solo egoísta, porque creo que la palabra egoísta no siempre es mala, sino egoísmo de piso al de al lado. Egoísmo de si yo me llevo de aquí, a ti, que te jodan y te piso. Me cuesta mucho pensarlo.
pero sé que existe. Quiero decir, Tienes fe en el ser humano, ¿no? no, tío, Pobrecito. es que no es fe en el ser humano, es incomprensión. Porque me refiero, No lo concibes, como ¿no? yo no soy así, aunque a veces pues hay malicia en mí y pues tiro, Bueno, está ¿no? dentro de tu gen, joder. Pero, No te fustigues. no, claro, pues no me fustigo por ello, pero quiero decir, como por lo general yo no tengo esa malicia, no lo comprendo. Ya. ¿Sabes? Es igual que lo de, por ejemplo, más que no lo comprendo, como para mí es tan natural no tener esa malicia Sí, y hacer las cosas sin malicia, La bondad es natural en ti, ¿no? porque, No cabe otra reflexión. claro, Claro. pero me pasa lo mismo, por ejemplo, que la gente me dice, Bien, bien. cuando en el trabajo, lo hablé el otro día con mi mejor amiga, que la estaban como felicitando un montón por su trabajo y alabando, y me decía, tío, no estoy haciendo nada, estoy haciendo lo mínimo viable. Dice, pero es que el de al lado hace menos. Claro, al final destaca ella porque es la que más hace sin Entonces, hacer, ¿no? Pero también es cierto que para lo que nosotros es el mínimo viable, parece que es ya por encima de la media de la sociedad. Claro, sí. Que es trabajar y pensar un poco en el trabajo y no ser un cabrón. Pero es que parece que eso ya es estar por encima de la media de la sociedad ahora mismo. Para que vea. Pues me pasa lo mismo con esto. Como parece que para mí lo normal no es pisar al de al lado, que parece que ya eso es estar por encima de la sociedad, la gente me felicita por algo que para mí es normal. Entonces es como, si no me está costando esfuerzo hacer esto, porque para mí es lo normal. Pero es eso como si me felicitas por respirar. Es que, pero Sí, para ti, pero para la sociedad, tú imagínate, tú fíjate, si te felicitan por ser, pongo comillas sonoras, normal, ¿no? Imagínate cómo está la sociedad ya, para pues, que una persona normal, vuelvo a poner la comilla, destaque. entonces, aquí ¡Qué chungo! es a donde estaba oyendo, se me olvidó dónde estábamos yendo. Que muy probablemente se acabe el mundo, igual que este podcast, que tiene que ir acabando. Ah, sí, estaba atento. No, pero que me preguntabas que si soy... Como a mí- reflexión final. Que me cuesta creer que la gente sea tan mala porque para mí lo normal es esto. Entonces, ¿qué pensé ayer? Pues llega un momento, ¿te puedes bajar de este carro? Creo que sí, que te puedes bajar, pero cuesta esfuerzo. Pero a veces, como esta bondad que tengo me lleva a incomprensión, a decir, ¿por qué pasa esto? Me lleva a pensar, pues vais a todos a la mierda y me da igual. A mí me Hostia, la quedan, mierda. tengo 25, que me quedan 80 años como mucho de vida, pues aguanto estos 80 y a la siguiente vida Eso- que le den por saco. Eso si eres capaz de sobrevivir en un apocalipsis zombie.